Tenemos en el estudio de hoy un tema muy interesante que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo ahora en el mes de octubre, que es el mes de la Reforma, y ya sea a través de la predicación de los domingos y los estudios de los miércoles, estamos como tomando este tema como un tema principal, un tema tópico, para tratar otros temas que están relacionados y que quizás en otro momento del año pasan un poquito más desapercibidos. Entonces, ahora el mes de octubre, el mes de la Reforma, está bueno repasar esos temas, volver a charlarlos un poquito más organizados, con un tiempo un poquito más dedicado a esas cuestiones. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que se llaman las cinco solas. ¿eh? Vamos a hablar un poquito sobre cómo fue que se formaron y en qué contexto se formaron y cuál es la relevancia que tiene para nosotros hoy. Está bien. Eh, Gracias, Fiona. Tenemos que entender y volver siempre al contexto de lo que fue la reforma religiosa del siglo XVI para comprender un poquito el porqué de ciertas cosas. Cuando hablamos de las cinco solas, tenemos que remitirnos sí o sí al contexto histórico y entender un poco cómo era que funcionaba la iglesia cristiana de Occidente de esa época. Estamos hablando del siglo XVI, estamos hablando de los años 1500 y pico, desde una fecha célebre que fue el 31 de octubre de 1517 hacia adelante, se dio o se condensó en un punto de la historia el movimiento de la Reforma. Es un movimiento y no un hecho aislado, porque tuvo que ver con muchas cosas, muchas personas, varios eventos que transcurrieron a veces de manera simultánea, a veces separadas en el tiempo, pero formaron parte de ese movimiento que derivó en una reforma religiosa y en la separación de la iglesia cristiana entre la iglesia de Roma y la iglesia protestante. ¿eh? Iglesia protestante de la cual derivan todas las iglesias evangélicas. La gran mayoría de las iglesias evangélicas derivan de ese movimiento de la reforma del siglo XVI. Y en este movimiento de la reforma religiosa del siglo XVI, les estaba diciendo, se da en un evento de la Iglesia Cristiana de Occidente. Eh, ¿Por qué hacer esa diferencia? Porque hay otra iglesia cristiana, que es la Iglesia Cristiana de Oriente, que son todas las iglesias que conocemos hoy como iglesias ortodoxas, que ellas tienen una línea de tiempo diferente, unos eventos históricos diferentes. Entonces, más o menos, para tener una idea, podríamos decir, desde Polonia en Europa para este lado, es considerada la iglesia cristiana de Occidente. Se ubica más o menos Sí. Polonia ahí en Europa, al lado de Alemania, a la derecha de Alemania. Desde ese lugar geográfico hacia la izquierda, situados en el mapa, es toda la iglesia cristiana de ¿Puede Occidente. ser que Polonia esté ubicado también con Ucrania o nada que ver? Está cerca. Ah, ok, ok. Eh, Entonces, este evento del movimiento de la reforma religiosa se dio en esa parte del mundo, en esa parte de Europa. ¿eh? Eh, Estas cinco solas representan una síntesis de las principales doctrinas que se rescataron o se puntualizaron en el movimiento de la reforma. Las cinco solas remiten a cinco conceptos, cinco principios y la palabra sola es una palabra en latín que significa únicamente. Sola significa únicamente. Eh, lo que se llaman las cinco solas o este listado de cinco conceptos o cinco principios no nació así, no es que Lutero se le ocurrió escribir cinco principios de la Reforma Protestante, no, no nació así. Los estudiosos caen en cuenta de estas cinco solas estudiando las obras de los reformadores.
Cuando se ponen a estudiar obras como la de Lutero, la de Zwinglio, la de Calvino, las diferentes personajes de la Reforma, se dan cuenta que hay principios que fueron destacando dentro de sus escritos que remiten a esta síntesis de 5 conceptos. Y la creación de esta lista de 5 principios o 5 solas tuvieron una evolución en el tiempo. Primero fueron 3 que se conocieron más explícitamente, que fueron solo la fe, solo la gracia y solo la escritura. Esos fueron los primeros 3. Fueron 3 conceptos que desarrollaron en mayor manera reformadores como Lutero y como Calvino. Y después vinieron los 2 conceptos restantes derivados de la obra de los reformadores, que el listado se cierra de manera como formal, entre comillas, o hay un consenso generalizado para cerrar estas 5 solas, a mediados del siglo XX. Recién a mediados del siglo XX aparece el concepto listado de solo Cristo y solo a Dios la gloria, como principio de las 5 solas de la Reforma. ¿Eh? Vuelvo a decir, estas son enseñanzas derivadas de los escritos de los reformadores del siglo XVI. ¿Eh? En ningún momento nadie se puso hasta entrado el siglo XX, nadie se puso a armar una lista de principios de la Reforma. ¿Eh? Fueron un derivado, no. Fueron un derivado del estudio de la obra de los reformadores. Entonces, nosotros ahora que estamos en el siglo XXI, ya tenemos la hojita armada de las 5 solas, pero esto no era así hasta ya entrado el siglo XX, para dar un poquito de contexto de lo que vamos a hablar. Estas 5 solas o estos 5 conceptos, como bien decía, derivados del estudio de la obra de los reformadores, fueron cada uno de ellos una reacción a, a situaciones que había generado la iglesia cristiana, que hoy nosotros identificamos más como la iglesia católica de Roma, pero que en ese momento era la iglesia cristiana de Occidente, no había otra división. Fueron reacciones a situaciones que había generado la iglesia cristiana, reacciones en las cuales había propiciado ciertos abusos, y este movimiento de reformadores reaccionaban en contra de esos abusos. Entonces, una de las más importantes que se generaron en ese momento fue la de solo la escritura. Sola escritura es en latín. Solamente, únicamente la escritura. ¿Qué quería decir este principio de únicamente la escritura? Bueno, la iglesia cristiana de ese momento, estamos hablando del siglo XVI para atrás, entendía que la revelación de parte de Dios no solamente venía a través de la Biblia, sino que venía también a través de la tradición de la iglesia, es decir, cómo vivía la iglesia la Biblia, y venía también a través del magisterio del Papa. ¿Qué es el magisterio del Papa? El magisterio del Papa es una función que tiene el Papa de Roma, el obispo de Roma, eh, de generar una doctrina en su función oficial. Es decir, no es que cualquier cosa que diga el Papa es doctrina de la Iglesia, no. Tiene que ser de manera oficial, tiene que él dictaminar una doctrina, y en esa función que se llama magisterio, él dice lo que entiende la Iglesia de la revelación de Dios. Y lo que dice el Papa es revelación de Dios. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, para la Iglesia cristiana de ese momento, y lo que entiende la Iglesia católica de hoy sigue siendo similar, la revelación de Dios venía por 3 partes: la Biblia, la tradición de la Iglesia y el magisterio del Papa. Ante esta situación, que aparte la Iglesia cristiana tenía, o la jerarquía cristiana, es decir, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, ellos tenían la facultad de interpretar las escrituras, porque la Biblia no estaba disponible para todas las personas. Entonces, ellos le decían a las personas lo que la Biblia decía y hacían su propia interpretación. Algo muy similar con lo que nos encontramos en el Nuevo Testamento con los escribas, con los fariseos, algo similar.
Eh, entonces, lo que dicen los reformadores es, no, esto es un abuso, esto no puede ser que la palabra de Dios sea cautiva de la jerarquía eclesiástica de la iglesia. La palabra de Dios tiene que ser para todas las personas. Por eso vemos que muchos reformadores, una de las primeras cosas que hacen es traducir la Biblia de los idiomas originales, sobre todo desde el hebreo y desde el griego, a los idiomas que ellos hablaban. Lutero, por ejemplo, traduciéndola al alemán, Calvino traduciéndola al francés, otras personas traduciéndolos en otros lenguajes, al inglés, al español. eh, Rompiendo entonces un poco con este abuso de parte de la iglesia y fomentando que la Biblia sea para todos. Entonces, en esa motivación, ellos decían, únicamente la escritura es revelación de Dios y las personas tienen que conocerla. Entonces, los reformadores reconocían únicamente a la escritura, no a la tradición, no al magisterio del Papa, como una regla de fe y de práctica para el cristiano. Y el cristiano la tenía que conocer. Entonces había que traducir la Biblia, sobre todo de los idiomas originales, porque las traducciones que manejaba la iglesia en ese momento era lo que se llamaba la versión vulgata. La versión vulgata de la Biblia es una versión en latín, es una versión traducida de los idiomas originales, del griego y del hebreo, hacia el latín. Y cuando se iba a traducir algo al idioma vernáculo, al idioma local de algún país, se hacía desde la versión de latín, es decir, era una traducción de traducción. Entonces, se perdía un poco ahí la fidelidad del texto. Lo que hicieron los reformadores es traducir a los idiomas locales, a sus propios idiomas, a sus lenguas maternas, desde los idiomas originales, mejorando ahí la fidelidad de los textos en las traducciones. Eh, ¿De dónde sacaban ellos esta idea? Porque se le ocurrió a Lutero, que estaba enojado con el Papa, se le ocurrió a Calvino, que no se lo bancaba a León X. No, no era nada así. Ellos sacan este concepto, es únicamente la escritura, de la Biblia. La Biblia enseña que únicamente la escritura es revelación de Dios. Vamos a ver por lo menos dos pasajes, hay muchos más que pudiéramos destacar, pero vamos a ver dos pasajes que nos dice que la escritura es inspirada y es revelación de Dios. Vamos a ver la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 7:40. Sí, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16. ¿Quién lo quiere leer? Dale. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, Lee el 17 también, por favor. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, la enseñanza acá de la escritura, esta es una carta en la cual el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo acá se está refiriendo principalmente a lo que ellos llamaban las escrituras, que era el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Sí. Pablo en este momento, salvo alguna versión temprana de los evangelios, no hay otros textos a los cuales él pueda decirle las escrituras. Entonces, para ellos era inspirado por Dios todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Después va a haber un consenso de parte de la Iglesia, es que los evangelios y las cartas de Pablo y otras cartas y el Apocalipsis son también parte de las Escrituras y son inspiradas por Dios. ¿Qué quiere decir que son inspiradas por Dios? Bueno, que hay un proceso de revelación de parte de Dios en diferentes personas para llevar a cabo esas escrituras. La palabra inspirado quiere decir emanado de la boca.
Hay una inspiración, hay una emanación de la boca de Dios a través de las personas para producir esos textos. Que entre paréntesis son 40 personas en un lapso de 1500 años que escriben las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay otro texto que está en la segunda carta de Pedro, ahí cerquita, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pero, ¿Cuántos? ¿Pedro cuánto? 1:21, 1780. 1780. ¿Quién lo quiere leer? 1:21. Sí. Porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Bueno, es bien claro acá en la escritura, me parece que no hay mucha explicación para hacer. La profecía, ¿qué es esto de la profecía? La enseñanza, la declaración de la palabra, la declaración de las escrituras no vino por voluntad humana, sino que viene de Dios. ¿eh? Y dice que los hombres escribieron o hablaron bajo control del Espíritu Santo. Entonces, este es un concepto que nosotros vemos estos dos versículos, pero que lo podemos ver en muchas partes de la Escritura, lo podemos ver en los libros proféticos, donde los profetas directamente, literalmente declaraban que hablaban en nombre de Dios, que la palabra que ellos hablaban venía de parte de Dios. Jesucristo mismo lo decía de las enseñanzas del Padre. Los apóstoles lo van a decir también, que no hablaban por ellos, sino que hablaban en nombre de Jesús o que hablaban inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, no cabe ninguna duda que lo que la Biblia enseña es que la única fuente de revelación especial de Dios es la Biblia. Y destaco esto de la revelación especial, porque hay otro tipo después de revelación de parte de Dios, que es lo que dicen los estudiosos, la revelación general. ¿Qué es la revelación general? Bueno, es aquella revelación que Dios da para tener conocimiento de que Él existe. Es decir, a través de la revelación general, ahora les voy a decir cuál es, a través de la revelación general, uno puede saber que Dios existe, pero no puede conocerlo. La revelación general es la revelación que Dios trae a través de la naturaleza. Esto lo trabaja muy bien el tema Pablo en la carta de los Romanos. ¿eh? Él dice que a través de la naturaleza, los salmos también nos hablan de eso, a través de la naturaleza podemos conocer que hay un Dios, que Dios existe. Los cielos cuentan tu gloria, dicen los salmos, pero no podemos conocerlo. Para eso necesitamos una revelación especial. Y la revelación especial son las Sagradas Escrituras, es la Biblia. Es la única regla de fe y de conducta que tenemos los creyentes. Entonces, de esa manera, los reformadores llegan a este principio de únicamente la Escritura. No hay tradición, no hay voz del Papa, no hay otra cosa que no sea la Escritura que nos revela el carácter de Dios. ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Sí, acá Sí. dice los santos hombres de Dios. Sí. ¿Qué estaría hablando de los apóstoles y los profetas? Es buena pregunta, es buena pregunta porque Pedro, cuando escribe la carta, ya tiene conocimiento de los apóstoles y todo eso. Yo me inclinaría a decir que está haciendo referencia a todos, no solamente a los profetas, sino también a los apóstoles y a otras personas que están trabajando en favor del Evangelio, y no solamente a los profetas. ¿eh? Es interesante la pregunta. Sí, porque como dice, hablaron bajo el control del Espíritu Santo, o sea, porque si no, no sé, una persona se le puede ocurrir que está bajo influencia del Espíritu Santo y no serlo, ¿no? No sé a ese punto. Sí, no está apuntando a eso, Pedro. Lo que él dice es que aquellas palabras que tienen autoridad para la iglesia son las palabras que fueron habladas por estas personas, pero que eso no viene por sí mismo, sino que viene traído por el Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Vos comentaste que en el siglo XX se termina esto de los 5 solas.
Sí, se termina de Se listar, de hacer la termina de- lista. Sí, sí, es muy actual, es muy actual. Sí, sí, mediados del siglo XX, creo que fue un sacerdote católico el que en una de sus obras termina como haciendo el listado de las 5 solas. Ya eran temas que se venían tocando y estaban en los escritos de los reformadores, pero no había un listado oficial. ¿Cómo? Sí, no me acuerdo ahora el nombre, pero en una de sus obras, en uno de sus libros, él pone, haciendo referencia a los principios de la reforma que sostienen las iglesias protestantes, él pone estos 5 conceptos. Entonces, no encontramos este listado en la reforma del siglo XVI, no lo encontramos el listado. Hace 4 siglos más. Pasaron así como 400 años eh, para tener de esta manera, esta organización sistemática de estos conceptos. Vamos al segundo. Espere, quiero preguntar Sí, una Mariano. cosa sobre lo que dijo Lili de los Sí, 5 solas. Vos nombraste recién sacerdote. sí. ¿Cómo es? ¿Pero es la iglesia evangélica? ¿Qué No, 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 tenés? no. No, es un sacerdote católico que escribe un libro o participa de un libro en la cual va a hablar de las iglesias protestantes y dentro de ese artículo de las iglesias protestantes, él describe estos 5 principios, Mm. pero es un sacerdote católico. Después, los diferentes teólogos evangélicos, protestantes, toman ese listado, bueno, y se populariza. Es más, algunos teólogos amplían esos listados a mayor cantidad de solas o de principios de la Reforma. Pero bueno, se popularizó, digamos, las 5 solas. ¿Eh? Nadie protestó, estuvo de acuerdo. Sí, sí. Y todo eso No, no sé por qué se popularizó esto de las 5 solas, pero bueno, para algo. fue así. Eh, no forma parte del canon de la Biblia ni la revelación de Dios. Es una manera de sistematizar enseñanzas de la Reforma del siglo XVI o de las principales enseñanzas. Eh, es una manera de sistematizarlo. El segundo de las olas, no hay tampoco un orden establecido, el orden va cambiando. Sí hay unas 3 principales o las 3 primarias, que son las que más trabajaron los reformadores, que como ya les decía, fueron solo únicamente la escritura, únicamente la gracia y únicamente la fe. Esas 3 son las principales que trabajaron los reformadores y que citaban los reformadores, y después se agregaron las otras 2. Vamos a la segunda, o la que está en segundo lugar esta tarde, que es solo la gracia, únicamente la gracia. Eh, Como sucede también con únicamente la escritura, o solo escritura, sola gratia, eso es en latín, eh, es una manera de responder también a uno de los abusos de la iglesia cristiana de ese momento. Eh, la iglesia cristiana sostenía, como se sostiene hoy en día, que la salvación viene a través de Jesucristo, y que nuestros pecados son perdonados por su muerte en la cruz. Eso no cambió. Lo que sí habían elaborado, más allá de la escritura, es el tema de las consecuencias del pecado. Lo que la iglesia decía es que el sacrificio de Cristo fue tan perfecto y el sacrificio de otros personajes en la vida cristiana, de otros santos y otras santas, era tan bueno que la iglesia tenía como méritos para repartir, méritos de sobra, que alcanzaba para el perdón de pecados de todos y para tratar también con las consecuencias del pecado. Uno si no era purificado de esas consecuencias del pecado, no podía ir al cielo, por ejemplo. Por eso tenemos la idea del purgatorio. El purgatorio es para justamente purgar, limpiar las consecuencias de nuestra pecaminosidad en nuestra vida. Entonces, pasamos tiempo en el purgatorio
y una vez que estamos limpitos, vamos para el paraíso. Eso es lo que creía la iglesia cristiana de ese momento, y en medio de esta enseñanza cometió muchos abusos administrando la gracia, sobre todo vendiéndola, ¿no? Tenemos la famosa discusión, y esto lo mencionábamos creo el miércoles pasado o el anterior, la venta de las indulgencias, ¿eh? Que no es nada menos que eso, es la administración de la gracia de Dios, es decir, nosotros como iglesia podemos otorgarte a vos el perdón de las consecuencias de tu pecado para que pases menos tiempo en el purgatorio. Eso eran las indulgencias. Entonces, vos pagabas, le dabas dinero al Vaticano, el Vaticano necesitaba desesperadamente dinero porque, o Roma desesperadamente dinero porque estaba en una obra muy costosa, que era lo que se conoce hoy como la Basílica de San Pedro, estaba en plena construcción. Además venía con costos muy altos del mantenimiento de ejércitos, ¿eh? Eh, y necesitaba fondos. Entonces, a alguien se le ocurrió, bueno, vendamos indulgencias, y ante estos abusos, eh, uno de los principales promotores de la protesta ante estos abusos fue Martín Lutero, lo hablamos ya, las 95 tesis, sale este principio, diciendo que nuestra salvación solamente es por gracia y no por méritos. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer ni comprar para poder acceder a la salvación. Es únicamente mediante la gracia. Otra vez, este principio no se basa únicamente en la ocurrencia de los reformadores, sino que está basado en las escrituras. Para eso vamos a ver un par de pasajes. El primero está en Efesios capítulo 2. Perfecto. Versículos 8 y 9. ¿Quién lo tiene? Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de Cristo. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni el resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Bien. Acá interactúan la gracia y la fe. El punto principal es que Pablo dice, es por gracia, no es por otra cosa. Es por gracia que ustedes son salvos. No hay que colaborar en nada. La gracia es algo gratuito. Si hay algún tipo de intervención de parte de la persona, ya no es gracia. Entonces, o es por gracia de manera incondicional, o es por méritos. Y la palabra dice que la salvación es por gracia. Nosotros no colaboramos en nada para nuestra salvación. Y esto no solamente choca con doctrinas de la Iglesia de Roma, sino que a veces choca también con algunas doctrinas de iglesias evangélicas, ¿no? Que dicen, no, pero como pastor, uno tiene que decidir por Jesucristo. Mirá, aún nuestra decisión por Jesucristo está basado en la gracia de Dios. Si nosotros podemos decidir por Jesucristo es porque primero Dios hace una obra en nosotros para que podamos tomar esa decisión por Cristo. Entonces, nosotros no colaboramos de ninguna manera con la salvación. Otro pasaje más. Vamos a otro pasaje. Romanos capítulo 11, versículo 6. Romano, ¿no? Capítulo 11. Sí, versículo 6. Página 1647.
1648. Ah, no, pero- Rápido, ¿eh? ¿Quién lo tiene? 11.6. Ya lo busqué. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obra, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Bien. Es bien claro el concepto. La gracia no se merece. Porque si se merece, deja de ser gracia. Si a vos te dan algo porque te lo mereces, es un pago o es un premio, es una asignación, pero si vos no te lo mereces, es gracia. Entonces, nuestra salvación es algo que recibimos de parte de Dios que es totalmente inmerecido. Por gracia, ¿no? Es por gracia, nada más. Entonces, uno puede tomar este concepto y ver que está presente esta idea en cada libro de la Biblia. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, la elección de parte de Dios de manera incondicional. Que Dios elige a las personas, Dios elige a su pueblo, Dios elige a Abraham, Dios hace al hombre y a la mujer, Dios elige a Israel y todas esas elecciones y eso lo hace Dios por su propia misericordia y su propia gracia, sin que nosotros nos mereciéramos nada. Entonces los reformadores ven este concepto y dicen, bueno, esto no es lo que está sosteniendo la iglesia cristiana en este momento. Entonces es una de las enseñanzas, uno de los principios de la Biblia que ellos rescatan y se ponen esta máxima de únicamente la gracia nos hace salvos. Así nace esta sola gratia. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre este? La intervención de la fe, obviamente. Ahora vamos a hablar sobre la fe. Sí, sí, sí. Vamos entonces a esto que comentaba Clemente, y lo que se llama en latín sola fide, únicamente la fe, sola fide. También tiene que ver con una reacción ante la enseñanza de, de la Iglesia de Roma, donde las personas eran justificados por la gracia en colaboración con las obras. Es decir, uno podía hacer cosas para mantenerse en esa gracia. Por ejemplo, tomar los sacramentos. ¿Eh? Para nosotros los sacramentos son 2, para la Iglesia de Roma creo que son 7, si no recuerdo mal. Entre ellos está el sacramento de la confesión. Uno tiene que confesarse, hacer penitencia. Uno podía hacer ciertas cosas también que tenían que ver con ir a ciertos lugares en peregrinación. Había diferentes lugares en Europa. O ir a visitar lugares que tuvieran reliquias. Las reliquias, ¿saben lo que eran las reliquias? Eran objetos que estaban de alguna manera relacionados con algunos santos. ¿Eh? Había personas que eran coleccionistas de reliquias y tenían, no sé, astillas de la cruz de Cristo, clavos de la cruz de Jesús. Había uno, El santo sudario. bueno, pero había, yo no me acuerdo el nombre, si era el que bancaba a Lutero o no, pero había alguno que decía tener leche de la Virgen María. Bueno, en serio, pero la tenía en el freezer. Pero bueno, reliquias así, el dedo de San Jerónimo, el corazón de San Eustaquio, bueno, Una rama de la zarza ardiente. una rama de la zarza ardiente, cualquier objeto que estuviera relacionado con algún santo, con alguna cuestión bíblica, era considerado una reliquia, ¿no? Y podía ser venerada, y si uno veneraba esa reliquia, bueno, te mantenías en la gracia, podías tener perdón de tus pecados. Entonces, se confundían ahí un poco los tantos, era, no solamente es por la fe, uno puede ayudar esa fe a través de las obras. ¿Eh? Está espantado. Clemente está espantado. Parece que está escuchando, está espantado. No, está muy atento Clemente.
no sé qué santo, Sí, que cada tanto licúa su sangre y entonces la gente va ahí a ver eso. mira. Sí, bueno, la Iglesia de Roma sigue manteniendo esas cosas, Son ¿no? creencias El tema de las reliquias, la veneración. Bueno, Que no sé qué santo es, el otro día estaba leyendo, que cada tanto licúa su sangre, entonces van a venerar a ese santo porque la sangre de él se está licuando. Mira, o esa imagen larga. bueno, eso es diferente, eso no forma parte de una reliquia. Esos son eventos, entre comillas, sobrenaturales que la Iglesia investiga, pero las reliquias siguen existiendo. Uno puede encontrar reliquias, sobre todo en las iglesias de Europa. Uno encuentra el dedo de algún santo, o el corazón de alguien, o el pedazo del vestido de alguna santa, algo de eso, y la tiene ahí como reliquia, o como decía Lili, el santo sudario, por ejemplo. Son reliquias que uno puede ir, visitarlos y venerarlos, ¿no? Está propiciado eso por la Iglesia de Como Roma. que pertenecía a fulano, ¿eh? Claro, incomprobable, ¿viste? Totalmente incomprobable. Pero bueno, forma parte de la creencia de una parte de la iglesia cristiana. Pero bueno, los reformadores entonces reaccionan ante estos abusos también que se cometen, los hace revisar lo que dice la Escritura, se dan cuenta en la Escritura que es solamente, únicamente por la fe. Y hay un evento que reacciona frente a esta reacción de los reformadores. Los reformadores dijeron, es únicamente por la fe. Hace un concilio, la Iglesia de Roma, que es el famoso concilio de Trento, que intenta hacer una contrarreforma, se llamó en ese momento, y ellos dijeron lo siguiente, en cuanto a esta reacción de únicamente por la fe, dijeron, si alguno dijere que el impío es justificado por la fe sola, que sea anatema. Entonces, el concilio de Trento, ¿saben lo que es un concilio, no? Una reunión de la iglesia, una reunión eclesiástica para tomar decisiones en cuanto a doctrina. Y ellos en el concilio de Trento rechazaron todos los postulados de los reformadores. Lo que los reformadores querían rescatar, los rechazaron y se afirmaron la doctrina que venían llevando adelante. Lejos de ponerse a pensar si por ahí estaban equivocados, reafirmaron todos esos abusos que venían cometiendo. Pasó lo mismo exactamente con este tema de la fe. Y la Biblia es clara al decirnos que es únicamente por la fe que uno es salvo, por la gracia, mediante la fe. Vamos a ver un pasaje en Romanos capítulo 3, versículo 28. Yo los invito a leer de Romanos completo, algunos lo llaman el Evangelio de Pablo, y es muy interesante cómo Pablo ¿de qué versículo? 28. Cómo Pablo trabaja el tema de la gracia 28, y de la fe en la carta a los romanos. 3:28. Lo lee David. Lo leo yo. Vale, dice aquí. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Bien, gracias. ¿Verdad? Pablo está concluyendo, está sacando una conclusión de un desarrollo que hizo anteriormente, hablando sobre la ley, sobre las obras, sobre la gracia, sobre la fe. Y la conclusión a la que llega Pablo, o mejor dicho, llega o nos transmite el Espíritu Santo a través de Pablo, es que el hombre es justificado mediante la fe. Quiere decir justificado, es declarado justo. ¿Eh? Nosotros, como creyentes, somos declarados justos delante de Dios por el sacrificio de Jesús. Es decir, Dios nos cuenta a nosotros como si nosotros hubiésemos sido sacrificados mediante ese sacrificio de Jesús. Y eso sucede a través de la fe. Por nuestra fe nosotros somos justificados. Y vamos a ver un pasaje más
sobre la fe. Vamos a ver Gálatas capítulo 2, versículo 16. ¿Quién lo tiene? ¿Qué página? 1006. Ah, sí. Yo lo tengo. Dale. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuál era el problema con las obras de la ley? Bueno, el problema es que nosotros estamos imposibilitados de cumplir con los mandamientos que tiene la ley. No que la ley sea mala, no que la ley esté mal. La ley es tan recta que nosotros no podemos cumplirla. Al no poder cumplir la ley, nosotros no podemos ser justificados por las obras de la ley, porque nuestras obras, nuestro comportamiento, medido por la vara de la ley, No, nuestro comportamiento no alcanza, es deficiente. Entonces, no podemos ser justificados por las obras de la ley. Somos justificados entonces por la gracia, bueno, somos justificados por la gracia, mediante de la fe, por las obras de Cristo. Jesucristo sí, comparado con esa vara, esa regla que es la ley, él sí alcanza el nivel porque él no pecó nunca, no transgredió ninguna ley. Su obra fue perfecta. ¿Eh? Entonces, a través de estos fundamentos bíblicos es que se construye este concepto de únicamente mediante la fe, es que uno puede ser salvo o uno es justificado, que esa es la conclusión a la cual llegan los reformadores y ponen el grito del cielo frente a los abusos de la iglesia. Entonces, vimos hasta ahora únicamente la escritura, únicamente la gracia, únicamente la fe, y vamos a ver ahora únicamente Cristo, solus Christus en latín. Eh, Vamos a ver, creo que está, sí, uno de los pasajes. La carta a los Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios. ¿Qué significa esto de que Jesús sea nuestro sumo sacerdote? ¿Qué hacía un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era un mediador. Era la persona que se ponía en el medio entre el pueblo y Dios. Era la persona que intermediaba entre Dios y el pueblo, presentando delante de Dios las ofrendas del pueblo, por ejemplo. el famoso puente. Era un puente de mediación. Y la Escritura nos dice que Jesucristo es nuestro único puente de mediación. Dice la Escritura que el único mediador entre Jesús y los hombres es Jesucristo hombre. ¿Qué pasaba con las enseñanzas de la iglesia en ese momento, en ese contexto de la reforma del siglo XVI? Bueno, la iglesia enseñaba que había otros intermediarios, que estaban los santos, que estaba la Virgen María, que los curas, los sacerdotes, intermediaban entre nosotros y Dios, ellos como representantes, que estaba el Papa, que era el representante de Cristo en la tierra. Entonces, uno para poder llegar a Cristo tenía que ir primero por toda esa fila interminable de intermediarios. Los, Todo era peaje, tenía que ir. claro, y cada uno por ahí. Tenías que, a cada santo una vela, ¿viste? Había que prenderle. Eh, y esto los reformadores ven que no es así en las escrituras y llegan a esta conclusión de que solamente en Cristo hay salvación, que nuestro único mediador es Cristo. Vamos a ver algunos pasajes al respecto.
Vamos a ver uno de los más conocidos que es Juan capítulo 14, versículo 6, el Evangelio de Juan. Juan, ¿cuánto? 6. Mm, Acá. pues, en serio. ¿Quién lo tiene? 24. Es- Pero acá. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien. Jesús también en su momento se compara con una puerta, dice, yo soy la puerta, ¿no? Eh, Creo que está muy claro esto. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta declaración de parte de Jesús, que nos trae como registro Juan, se encuentra después, hecha por Pablo, le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo, Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También versículo muy conocido por nosotros. Entonces vemos también que la Escritura nos habla que solo mediante Cristo tenemos acceso a esa salvación, tenemos acceso a la comunión con Dios. Concepto bien clarito. Recordemos que esta sola, esta únicamente Cristo, eh, llega a esta lista, a este top 5 de la Reforma, ahora a mediados del siglo XX, o entrado en el siglo XX. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esta? Si no, vamos a la última, que la última es Soli Deo Gloria. En latín es Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria, únicamente a Dios la gloria. ¿Eh? Y esto tiene que ver también con una de las enseñanzas que fomentaba la Iglesia y sigue fomentando la Iglesia de Roma, que es la de la veneración de otras personas, iba a decir personajes, pero son personas. ¿Eh? Los santos, sobre todo los santos, no tanto las vírgenes, pero sobre todo los santos, eh, fueron personas como nosotros que caminaron sobre esta tierra, y a las cuales la Iglesia les confiere una intercesión especial delante de Dios y ve con muy buenos ojos que las personas le rindan veneración. Para nosotros los evangélicos, los protestantes, los reformados, eso para nosotros raya directamente la idolatría. Para nosotros eso es adoración de imágenes, por ejemplo. Bueno, ellos hacen una diferencia y dicen que no es adoración, sino que es una veneración, por cuanto ellos no son el objeto de esa adoración, sino que el objeto es Dios, pero por una intermediación de esos santos. Eh, lo cierto es que los reformadores no vieron con buenos ojos esto tampoco, y dijeron, no tenemos que adorar a nadie más que a Dios, porque es el único que merece toda la gloria. Esto también se mezclaba con los grandes abusos que tenía la Iglesia en cuanto al poder que manejaba. El obispo de Roma en el siglo XVI es un personaje muy poderoso que estaba en el mismo escalón o un escalón más arriba que el resto de los monarcas de Europa. El trono de Inglaterra, el trono de Francia, el trono de España, muchas veces estaba condicionado por el beneplácito del Papa de turno. Entonces, era un lugar de poder muy grande y los lugares de autoridad eclesiástica muchas veces se comerciaban, se vendían los obispados, los diferentes puestos eclesiásticos, uno podía comprarlos. Entonces, había también como una exacerbación de... ¿Cómo? O los envenenaban, ¿no es cierto? Y uno era obispo de algún pueblo, de alguna ciudad, y venía después el hijo tomaba ese puesto, un desastre. Nadie compraba para ir a barrer el templo. No, 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 no. No, de cardenal para arriba era todo.
Sí, sí, sí. No, era de cardenal para arriba, ¿no? Entonces había como un abuso también en esto de respetar a la autoridad eclesiástica y eran señores feudales, ¿no? También, digo, hoy en día hay muchas iglesias, lamentablemente, donde los cargos también se heredan. Eso se ve. Hay iglesias donde el hijo del pastor ocupa nuevito y Sí, hay otro que tiene 25 años de evangelio y haciendo una actividad tremenda, pero el puesto se lo lleva el hijo del pastor. sí, 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 puede pasar eso también, sí, sí, sí. Sí, se ve también, eso pasa. Porque está en Sí, el hombre, en la naturaleza humana. Cuando no se guía por el espíritu, sí, a veces ponemos a las personas, ¿no? Allá arriba y generamos cierta veneración por esas personas. Podemos caer en algo así, ¿no? Esto que mencionaba por ahí Mariano. O, Creo que la diferencia, la forma de actuar, digamos, está, en el caso de la Iglesia Católica, está encabezada por la propia Iglesia. Y sí, creo que no es el caso de las iglesias evangélicas. En todo caso, se convierten en los pastores, pero no de la Iglesia. no, 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 son situaciones diferentes, eso estamos de acuerdo, son situaciones diferentes. Son Eh, comparables. Aún hoy podemos ver que la curia de la Iglesia de Roma, no te me enojes, por favor, la curia de la Iglesia de Roma sigue cometiendo ciertos abusos. Cada dos por tres hay algún escándalo de algún cardenal o de algún obispo. Ellos tienen vidas muy diferentes a la nuestra y manejan mucho poder político en lugares donde están. Pero bueno, también se cometen abusos dentro de la iglesia evangélica. No voy a demonizar a la iglesia de Roma en esas cosas. Lo puedo hacer por otras cosas, pero no por eso en este momento. Los evangélicos también tenemos nuestros errores. Pero bueno, no me quiero apartar de esto, a este concepto que rescatan los reformadores y que es una característica, situación distintiva de la iglesia evangélica o la iglesia protestante, donde propiciamos solamente a Dios la gloria. ¿eh? Eh, Creo que era Johann Sebastian Bach que él firmaba cuando concluía sus obras y ponía ahí Soli Deo Gloria, si no recuerdo mal. Tenía esa firma muy interesante, siempre me gustó. Vamos a ver algunos pasajes de dónde sale este concepto. Si bien está en toda la escritura y toda la escritura nos enseña que todo es para la gloria de Dios, hay ciertos pasajes que nos recuerdan esto. Vamos a Romanos capítulo 11, otra vez. Romanos capítulo 11, versículo 36, página 1650. ¿Quién lo tiene? Dale, Beto. Dice, ciertamente todas las cosas son de Él y por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Amén, muy bien. Está. Y vamos a ver, El sello solamente de Él y no hay otra expresión. y vamos a otro de los pasajes. Esta vez vamos al Antiguo Testamento. Vamos a Isaías, capítulo 42. Isaías 41. Está en la página 1067. 42:8. Por ahí. Sí. 1065. Es el 8. ¿Quién lo tiene? Yo, Yo soy. Ándale. No es de- yo soy el Señor, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria,
ni mi alabanza a escrituras. Bien, en el principio de los 10 mandamientos, Igual que está. Dios deja bien claro que Él no comparte su gloria con nadie. Yo soy el Señor tu Dios, eh, y no me voy a bancar que te hagas imágenes delante de mí. Ese concepto es bien claro. Después la escritura, los diferentes libros trabajan este concepto en el cual vemos que todo gira en torno a la gloria de Dios, para la gloria de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Entonces, estos, eh, estas solas, este listado de 5 conceptos, son conceptos centrales de la Escritura. No solamente están presentes en alguna carta de Pablo o en algún texto de los profetas, sino que son conceptos transversales, es decir, que la encontramos diseminados en toda la Escritura. La Escritura como revelación especial de Dios, la gracia salvadora de Dios, la fe como justificación de Dios, por la cual tenemos justificación de Dios, la gloria únicamente a Dios, la centralidad de la persona de Cristo. Tanto el Antiguo como el Nuevo nos hablan del Cristo, del ungido de Dios, que viene a morir por nuestros pecados, a reconciliar nuestra relación con Dios. Entonces, no son conceptos menores, son conceptos muy importantes que nos distinguen y nos identifican como, como iglesias protestantes, como iglesias reformadas. Y esto nos une con otras iglesias también reformadas. Toda iglesia que se diga es hija de la Reforma comparte estos principios de solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Y tienen que estar presentes en nosotros en el día de hoy. No son conceptos históricos que enarbolaron algunos, o conceptos que solamente trabajan los teólogos. No, son principios que tienen que estar a flor de piel en nosotros, para recordarnos que en nuestros méritos no colaboramos en nada en nuestra salvación, que Dios se tiene que llevar la gloria, no nosotros, Nadie se va a la gloria. para que nadie se vanaglorie. Eh, Una, entonces, este estudio un poquito tiene que ver con recordarnos estos principios que nos llevan al seno de la Reforma, ante qué cosas protestaron para que nosotros no caer en esos mismos errores, ¿eh? Para que podamos examinar también cómo es nuestra vida cristiana, cómo es nuestra vida en comunidad de fe, para no cometer esos abusos, tampoco nosotros, y poder vivir en estos principios. Mariano, ¿qué ibas a decir? quería preguntar esto, ¿cómo se concilia eso de solo a Él la gloria o solo a Dios la gloria? Y Jesús dice en San Juan, gloria del hombre no recibo. No recibo. Eh, Mira, no recuerdo ahora el contexto del pasaje. Tendría que ver el contexto del pasaje. En Juan 5 creo que lo dice Jesús, no me acuerdo bien. Juan 5, 41, 43. Sí, el 42 creo que explica. Después de Marcos, el último. Está hablando de Sí. personas que no son de Cristo, ¿no? Porque dice, porque yo los conozco a ustedes y sé que el amor de Dios no habita en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo recibiría. Porque él no recibe gloria de los hombres, entre comillas. Ese es un... ¿Y cómo ustedes pueden creer
si se honran los unos a los otros, pero no buscan la honra que viene de Dios único. Sí, es interesante. Creo que ese concepto me parece que está relacionado con la idea de que la exaltación o la gloria que pueden darle las personas no es algo que lo condicione a Jesús, porque está en medio de un discurso en el cual eh, él dice que lo que él hace no lo hace por voluntad propia, sino que lo hace por haber sido enviado, y que ellos fueron testigos de todo eso. Y hace una contraposición con aquellos que no quieren creer en ese testimonio que recibieron de parte de Jesús, y ahí es donde les dice que no recibo gloria de parte de los hombres. Creo que tiene que ver más con una condicionalidad, como diciendo, yo lo que tengo que recibir lo recibo de parte de Dios y no de las personas. Y mi comportamiento no está condicionado por ese reconocimiento. No, lo de Jesús no se discute, por algo lo dijo. Más que nada porque dentro de los 5 solas está la gloria a Dios, sabiendo que Dios dice, o Jesús, gloria del hombre no recibo. Más que nada eso. No, lo que dijo Jesús, seguro que está bien. Pero tenés que tener en cuenta, Mariano, que las 5 solas son para la salvación. O sea, la salvación de los hombres es solo para la gloria de Dios. Sí, pero dar gloria a Dios no salva a nadie, eso no. Me No, pero refiero, Dios nos salva a nosotros para su gloria. O sea, el motivo por qué nos salva es para la gloria de Dios. O sea, Hay un principio hermenéutico que es: la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, al considerar una máxima que nosotros podemos sacar de la Escritura, como puede ser este pasaje que menciona Mariano, yo no recibo gloria de parte de los hombres, tenemos que ver eh, si esa afirmación que está haciendo Jesús es condicionada al contexto del cual trata los versículos, o si es un principio que emana en toda la Escritura. Hacer una revisión a vuelo de pájaro de la Escritura, uno ve que Dios recibía gloria de los hombres, y de hecho el Apocalipsis termina de esa manera, con gente de todo pueblo, lengua y nación alabando y adorando a Dios. Entonces, Jesús tiene que estar hablando en un contexto particular para decir eso. Eh, por ahí el pasaje amerita un estudio un poco más profundo que el que le estamos dando, pero creo que está condicionado por el contexto en el cual Jesús está hablando y las personas a las cuales les está hablando, y no está ahí vertiendo un principio o una máxima que rija las escrituras, porque vemos que Dios recibe gloria de las personas, y Dios le pide a su pueblo que el único objeto de su veneración y su adoración sea Él, no nadie más. Y que está, para mí está muy bien clarito cuando dice nadie viene al Padre si no es por mí. Directamente no hay otra manera. Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie conoce al Padre más que el Hijo, y el Padre conoce al Hijo. Está bien, y ahí Jesús es glorificado en eso. Digo, no hay, Juan. no podemos decir, bueno, con el respeto, que como el día del pan que van a este señor, en su vida pudo haber hecho muchas cosas buenas, pero ya no vive esa persona, ya lo siente, lo tiene. Quedó ese bien que hizo, la Iglesia Católica lo venera de esa manera. Ok, No hay. bien. el Pero pasaje que menciona Mariano creo que también está relacionado con la doctrina que dice que
uno no puede glorificar a Dios si no cree en Él, o sea, si no es regenerado. O sea, que un no creyente no puede glorificar a Dios. Ok, Y bien. también hay alguien que puso las 5 solas en un párrafo que dice que la salvación es solo por gracia, solo a través de la fe, solo en Jesucristo, solo según las Escrituras y solo para la gloria de Dios. Ok, Dato final. bien, bien. Bueno, me quedo con este pasaje para verlo con más detenimiento, Mariano. ¿Eh? Sí, sí, pero igual, gracias, creo que está bastante, se aclara bastante igual lo que dijeron. Bien, bien, bien. ¿Algún comentario más, alguna pregunta más sobre las 5 solas? Bien. Vamos a llegar hasta acá entonces con el estudio de hoy.